Señoras, señores, saludos y muy buenas tardes. Bienvenidos al Estadio Santiago Bernabéu. Hoy es el día 38ª jornada del Campeonato Nacional de Liga en Primera División. Hoy es el día, el Real Madrid se enfrenta al Athletic de Bilbao. Fíjense el lleno espectacular en el Coliseum Blanco. Hoy es el día en el que se juega la Liga. El Real Madrid, si gana, será campeón de Liga. E incluso, en el caso de que empate o incluso se pudiera dar otro resultado, también podría ser campeón de Liga dependiendo de lo que haga la Real Sociedad de San Sebastián ante Anoeta. Ha saltado al terreno de juego ya el Real Madrid, suena el himno, ya ven, el Real Madrid es líder, 75 puntos, sexto es el Athletic de Bilbao, 55, un día especial en el que también va a haber un recuerdo muy emotivo para el recientemente fallecido presidente del Athletic de Bilbao, Javier Uría. Descanse en paz. Esta es la alineación del Athletic, alineación ya confirmada en la portería Aranzubía, en los centrales La Cruz y Caranja, Luis Prieto y Del Horno laterales, Gurpegui y Alquiza doble medio centro, Echeverría, Ezquerro y Yeste en las medias puntas como hombre más adelantado, Ismael Urzay. Al lado de Jupp Heynckes estarán Escalona como portero suplente, Larrazábal, Óscar Vales, Guerrero, Aitor Ociotico y Arriaga, y ven el bonito gesto de los dos capitanes. Han colocado un ramo de flores al lado de la camiseta del Athletic de Bilbao. Ya digo que un bonito recuerdo. La alineación confirmada del Real Madrid, Casillas en la portería, Hierro y Helguera, Michel Salgado y Roberto Carlos para completar la línea defensiva en los laterales, Makelele y Guti, doble medio centro, Figo, Zidane, Raúl y Ronaldo. Completan el equipo titular del líder de la Liga Española, el Real Madrid, Vicente del Bosque, acompañado en el banquillo para posibles contingencias, César, McManaman, Morientes, Flavio, Portillo, Solari y Pavón. A punto de que arranque el encuentro, va a ser el Athletic de Bilbao el que ponga la pelota en movimiento. A la izquierda de sus imágenes, a la derecha el Real Madrid. El arbitraje, recuerden, a cargo de Rafael Ramírez Domínguez, este cordobés de 37 años, industrial. Ese es el ramo de flores, el gesto cariñoso. Va por ti, Uría, Javier Uría, el presidente del Athletic de Bilbao, recientemente fallecido. Un día muy emotivo para el Athletic, que busca su presencia en la Copa de la UEFA. El Real Madrid en busca de su 29º título de Liga. Está consultando Ramírez Domínguez con sus asistentes. El Bernabéu respetuoso espera la indicación de lo que va a ser el minuto de silencio puesto en pie todo el estadio madridista en memoria de Javier Uría. Comienza el minuto de silencio, el Bernabéu rompe en una sonora ovación impresionante. Impresionante el estadio Santiago Bernabéu, el minuto de silencio mayoritariamente seguido por todos los seguidores que poblan este Coliseum Blanco. A punto de comenzar el partido, como siempre a nuestro lado, en este día tan especial, Luis Milla. Luis, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Es el día para el Real Madrid buscando ese título de Liga, para el Athletic de Bilbao también buscando el puesto en la Copa de la UEFA. Sí, cada uno con lo suyo, lo que pasa que la ventaja yo creo que parte en favor del Real Madrid. Juega en su campo, sabe lo que se está jugando, en 90 minutos se juega el campeonato, lo tiene en su mano, con el apoyo de esta afición, y se va a encontrar con una de Bilbao que tiene francas posibilidades de meterse en UEFA, pero que juega fuera de casa con la presión que es el campo, y sabiendo que el Madrid, si es campeón de Liga, pues lo va a tener bastante complicado, porque el Madrid de principio le va a atacar, pero el fútbol, la lógica no existe, y el Athletic Bilbao tiene sus armas y va a intentar aprovecharlas. El gesto de concentración, veíamos de Raúl, Michel Salgado en el banquillo madridista. Está a punto de arrancar el partido. Arranca en el estadio Santiago Bernabéu la última jornada, 38ª del Campeonato Nacional de Liga. El Real Madrid en busca de su 29º título. El Athletic buscando la Copa de la UEFA. El Athletic de Bilbao, 10 partidos sin perder, en una forma espléndida. El buen equipo dirigido por Jupp Heynckes, que no continuará la próxima temporada. Juega el conjunto madridista por mediación de Iván Helguera. Recuerden, Ramírez Domínguez, el colegiado, dirige su partido 40 en Primera División. Ahí está Zinedine Zidane, se marcha de Yeste, cayó el francés, el balón es para el Real Madrid.
Fran Yeste. Vemos al jovencísimo futbolista, ya ha puesto la pelota en movimiento el Real Madrid, juega Zidane. El balón para Michel Salgado. Ya estaba en la presión el Athletic Bilbao, era Víctor Alquiza, ha cortado Fran Yeste, buscando la velocidad de Santi Ezquerro, que bien ha cortado Michel Salgado. No llegó Fernando Hierro, el balón está en los pies de Iker Casillas. Y vemos a Santi Ezquerro recuperando la posición, también Michel. El balón en largo en la posición de Aitor Caranca, un exmadridista. No controló ahí del Horno, llegaba Luis Figo, el balón en saque de banda será para el Real Madrid. Vamos a ver el Athletic Bilbao cómo es capaz de aguantar, sobre todo el arreón que tiene el Madrid siempre en los comienzos de cada partido, sobre todo en el Bernabéu, y si es capaz, por lo que estamos viendo, de juntarse allá atrás, de no dejar jugar y de no dejar pensar a sus mejores jugadores y salir rápido a la contra como está intentando. Ahí juega Imanol Joseba Echeverría, el balón es para Santi Ezquerro. Ante él está Michel Salgado, le ofrece la banda, por ahí progresa. Ha cortado el jugador vigués. Y Santi Ezquerro modificando, era Yeste el que intentaba penetrar por esa zona. Y el balón en saque de banda será para el Athletic, será del Horno, el encargado de poner el balón en movimiento. En saque potente, no llegó Ezquerro, ahí está Ismael Urzaiz. Ha llegado Makelele, ha cortado Fernando Hierro, ese es Aitor Caranca. El balón es para Makelele. Tiene espacio Zidane, puede montarla contra el Real Madrid, el balón es para Raúl, llegó Aitor Caranca. El balón está en la zona de Joseba Echeverría. Se va de Helguera, llegaba Roberto Carlos a bloquear, ha cortado Fernando Hierro. El Athletic de Bilbao en la llegada. Ha cortado Fernando Hierro, sí. Por aquí podemos ver un duelo muy bonito entre Roberto Carlos y Echeverría. Son dos jugadores que cada uno en lo suyo son de lo mejor que hay en el panorama. El servicio de Yeste, ese balón que llevaba muchísimo peligro, no llegó Ismael Urzaiz. Está Vicente del Bosque, estaba a su lado Tony Grande, mueve la pelota al Real Madrid, lo hace por mediación de Zidane. Se ha marchado Zidane de Víctor Alquiza, el servicio del francés al segundo palo. Ahí está Ronaldo, la luchaba por arriba, el balón le cae a Makelele. Se anticipó Santi Ezquerro. Saca la pelota jugada del Athletic, Alquiza, incluso para Aranzubía. Y el golpeo largo del guardameta, que compartió titularidad en las selecciones inferiores con Iker Casillas. Y mueve el balón Prieto, lo hace para Alquiza. El Athletic Bilbao, te pones a mirar el equipo que tiene de medio campo para adelante y siempre piensas que puede hacer más de lo que hace, ¿no? De los últimos años, dónde queda en la tabla el juego que realiza, porque tiene jugadores, cuidado. Vamos a ver ese balón para Raúl, se ha quedado con ella, llegaba en ayuda a Kurpegi. El balón tropezado para Luis Prieto, ya han visto que ha marcado el Fútbol Club Barcelona, ha marcado Kluivert. Barça 1, Celta 0. Ese marcador es malo para los intereses del Athletic de Bilbao. Dice Emilio que tiene jugadores interesantes y bueno, hoy lo estamos viendo, ¿no? Como no tienen miedo, tienen la pelota, tienen el control y ahí es donde, como comentábamos, es donde sufre más el Madrid se tiene que replegar, se tiene que echar muy atrás y luego cuando roba el balón le quedan muchísimos metros para atacar y ahí no está demasiado cómodo. El Athletic de Bilbao se tiene que jugar la posición de la Copa de la UEFA con el Fútbol Club Barcelona. El Barça está haciendo su trabajo, que es ganar. Juega Ronaldo, se equivocó en la combinación. Ahí pueden ver la clasificación ahora mismo cómo estaría. El Barça se mete en posición de UEFA con esos 3 puntos. El Athletic de Bilbao tiene que arañar algo en el Santiago Bernabéu para conseguir su objetivo. Ahí juega Luis Figo. El balón es para Zidane. Con él está Víctor Alquiza. Juega Zidane para Guti. Ahí llega Raúl. El balón de nuevo para Guti. Hay como una barrera ahí en el centro, ¿verdad? Enfranqueado. Ronaldo es gol y lleva ya 22 en la presente liga. Sí, jugada preciosa, un cambio de ritmo de Roberto Carlos, un desmarque fenomenal. Si le dejas pensar a este tipo de jugador, a Figo, a Zidane, Raúl, cualquiera de medio campo para adelante, te puede meter un pase profundo. Fíjate cómo hay. El defensor no acaba de estar encima. Roberto Carlos, que hace el cambio de ritmo, el desmarque. Tiene a Ronaldo en el segundo palo, que siempre está en el sitio.
recursos. Y bien, sí, recursos por parte de todo el mundo. Cambio de ritmo en el momento adecuado y la calidad de Figo, ¿no? Que es un poquito, fíjate el defensor cómo lo pierde ahí. Y fíjate que estaban los dos jugadores de Bilbao cerquita y juntos, pero el pase es fantástico a Roberto Carlos. Luego el centro ya sabías que iba a ser bueno por parte de Roberto Carlos, pero ahí es el pase fenomenal, profundo. El cambio de ritmo de Roberto Carlos, el pase atrás y Ronaldo que está siempre en el sitio. Pues ha llegado el primero. Ronaldo, minuto 8. Está ganando 1-0 el Real Madrid. Ahora en vivo ya vemos a Joseba Echeverría recibiendo la disculpa de Roberto Carlos. Hubo falta sobre el jugador del Athletic. Y Emilio, ¿qué te da esto? Pues mucha tranquilidad para encarar el partido. Sabes que tienes el resultado muy a favor. Y quizás el Athletic ahora pues tenga que atacar más, tenga que abrirse más y el Real Madrid pueda jugar, cuidado. El servicio de Prieto, ha despejado Iván Helguera. Al Real Madrid lo veamos jugar un poquito más a la contra y necesitará jugar muy rápido porque le va a coger. El balón de nuevo para Michel Salgado. Ha cortado Gurpegui para el Athletic, sale con potencia el jugador del Athletic de Bilbao. Ha cortado Fernando Hierro, el balón es para Guti, toma Iraca. Transitamos por el minuto 11. El balón es para Raúl, posición reglamentaria de Raúl. Raúl dentro del área, Raúl ante Aranzubía. Aranzubía se quedó con el balón. Buenísima la actuación del guardameta del Athletic en el mano a mano con Raúl. Buenísima porque le ha aguantado fantástico. Fíjate que Raúl le ha tirado el amago de principio y él ha aguantado, no se ha ido al suelo. Y luego ha querido golpear con su pierna buena, que era la izquierda, y yo creo que tenía que haberse acomodado el balón a la derecha. Fíjate que en ese ángulo era muchísimo mejor pegarle con la derecha, pero la verdad que Aranzubía ha aguantado hasta última hora. Ahí está el pase de Figo, fantástico. Y con el look mundialista, Ronaldo abrazándose a su amigo y compatriota y compañero. Sí, será el look de la buena suerte, pero la verdad que no es demasiado bonito de ver. De Raúl y una jugada, como decíamos, a la contra. Y dando las instrucciones Iker Casillas. Buscando el golpeo, el balón se marcha por arriba. Fue del horno. Ronaldo y Roberto Carlos que vienen por aquí, por la derecha apenas. Ahí está midiendo la carrera precisamente Roberto Carlos con Luis Prieto. Dijimos que era el último partido de Víctor Alquiza hoy. Se despide del Athletic de Bilbao. Me parece Aitor Caranca. Ha modificado la marca. Está por el lado derecho. Mientras que por el lado izquierdo de central está Mari La Cruz. Ese balón rebotado de Guti favorece al Athletic. La habilidad de Fran Yeste. El caño que le hizo a Luis Figo. Desde el horno. Buscando en la banda contraria la carrera de Joseba Echeverría, que estaba completamente solo, y aparece Roberto Carlos. Aquilele echando una mano, Iván Helguera equilibrando por el lateral zurdo si era preciso. Víctor Alquiza recuperando la posición, mueve la pelota el Athletic. Y aquí sufre el Madrid, que no tiene el balón, que lo pierde rápidamente y que es el Athletic el que está dominando de momento el encuentro en el juego, no en el resultado. Está jugando francamente bien el Athletic. Se desiste, abre a la posición de Del Horno. Con el Figo, prefiere empezar de nuevo. Gurpegui se equivocó, recupera ahora Guti, el balón para Zidane, el contragolpe del Real Madrid, el balón puede favorecer a Ronaldo. Que atento estuvo Luis Prieto, sale Aitor Caranca de la posición natural, ahí aparece Joseba Echeverría. A volver a empezar el Athletic. Mari La Cruz, se está volviendo. Mari La Cruz está en misiones con Ronaldo. Ahí aparece Zidane, el servicio de Zidane buscando a Ronaldo, ese balón en la frontal, a punto de ganar Roberto Carlos, se puede haber llevado un fuerte golpe en el rostro. No, se lo ha llevado. Se va a disculpar Aitor Caranca. Se quejaba al público de que hubiera podido tocar el jugador del Athletic, por lo tanto fuese saque de esquina. Y un detalle, estamos viendo que ha llegado Roberto Carlos al rechace. Y que en el momento que el Madrid juega y llega por una banda, el rechace yo creo que tiene que ser más de Makelele y de Guti, ¿no? De estar ahí al borde del área, por si se queda un balón muerto, para controlar otra vez el juego y empezar otra vez a atacar. Y Makelele y Guti están en esa posición demasiado alejados del ataque del Madrid y dan la posibilidad que el rechace sea del Athletic Bilbao y puedan montar una contra y tengan otra vez el balón. Ahí juega Zidane, ante él está Luis Prieto, viene Ronaldo. Le tocaron a Ronaldo, aplica la ley de la ventaja al colegiado. Raúl dentro del área, el golpeo de Raúl a las manos de Aranzubía. Se le han quedado dos
a Raúl y las dos sí, en la pierna derecha. Sí, se le han quedado dos muy buenas, muy claras ocasiones de gol, pero se le han quedado a su pierna derecha, que es la menos buena. Tiene las dos muy buenas y en Azubía están las dos francamente bien y esta la ha aguantado bien. No era un balón con mucha potencia, pero lo ha aguantado muy bien. El golpeo que veíamos antes de Mari La Cruz sobre Ronaldo, y este es el remate de Raúl. El Athletic de Bilbao mandó la pelota fuera deportivamente para que pudiera ser atendido el brasileño. Hace lo propio el Real Madrid. Vemos a Joseba Echeverría. Gesto de Raúl. Bajó con calidad del horno. Reclamaban desde el banquillo del Real Madrid que se había ayudado con la mano. Momentito así Ramírez Domínguez. No llega Ismael Urzaiz. Pero la dejada con el pecho es de Roberto Carlos para Iker Casillas. Pedía alguien por la banda izquierda. No había nadie. Golpeo de Roberto Carlos. El balón en largo era del Real Madrid para salir de la presión del Atlético. Ha tocado Figo para Raúl. Ahí aparece Makelele. Ronaldo. Con él está Mari La Cruz. No le salió del todo bien el movimiento al brasileño. Ha recuperado el Atlético. Sí. Yo creo que demasiado insistiendo, buscando a Raúl. A veces es muy complicado, te está esperando el rival por el medio. Insiste demasiado en su juego el Madrid en jugar por el medio. Ha robado Makelele, juega Ronaldo. Ronaldo para Luis Figo. Están todos acumulados en el centro. Abre un poquito Guti. Ahí se incorpora Michel Salgado. Ha frenado Geste. El balón es para Guti. Guti para Zidane. Sigue en la circulación natural hasta la izquierda donde estaba Roberto Carlos. Dan para Guti. Hay aplausos en el Bernabéu. Se la estaba pidiendo Michel Salgado a Guti. El movimiento de Raúl. No le salió el pase, ha cortado Caranca. Ahí juega Santi Ezquerro. La falta de Makelele. No le salió el pase y aparte un pase complicado por el medio. Buscando la pared. Un centrocampista que sabes que si te vas y te roban el balón es una contra segura. Gastó Makelele muy rápido para hacer la falta táctica tan importante siempre. Pero siempre el Madrid demasiado obsesivo con buscar el medio, buscar por el centro y de momento pues no lo veo que esté con el ritmo, que donde se encuentre el bien, donde tenga el balón, donde le dé velocidad y donde tenga la iniciativa, que de momento pues no la está teniendo. Se puso en pie Jupp Heynckes, se equivoca el Real Madrid, la arregla Iván Helguera, Zidane, Roberto Carlos. Juega Guti. Ha hecho un gesto antes Michel Salgado a Guti, penetrando en el área, prefirió Guti ese pase casi imposible. Michel Salgado, Zidane, aparece ahí Ronaldo, se le fue un poquito el control a Ronaldo, recupera el conjunto vasco, tiene toda la banda para él Joseba Echeverría, acompañado por Ismael Urzaiz, que se le cruza. La acción de Joseba Echeverría, una vez más desbaratada por Makelele, y ahora las contras del Real Madrid. Zidane buscando la posición de Ronaldo, estaba en posición antirreglamentaria, pero no intervino en la jugada Ronaldo, y ahora quien se queda tendido en el césped, lo pueden ver. Para manejar y para tener el balón, como Guti o Zidane, incluso Raúl, si viene a engancharse ahí. Y el Madrid necesita Figo muy abierto. En el momento que tenga el balón, tener más opciones. Alquiza desde ahí puede ensayar el disparo, lo hace buscando la portería del Real Madrid. Ha marcado el Athletic, ha marcado Víctor Alquiza. Fíjense el gesto de dedicatoria, mirando al cielo de Madrid, del jugador del Athletic de Bilbao, en memoria de Javier Uría. Qué gol tan extraño, yo no sé si ha tocado por el camino en alguien. Un gol extraño porque daba la sensación de que no le había pegado bien. Yo creo que tiene que haber, sobre todo por el gesto de Iker Casillas, tiene que haber tocado en alguien. Vamos a verlo ahora en el monitor. Pero fíjate, muy solo ahí, Víctor Alquiza, ve la posibilidad, se acerca, mira, le pega. Y yo creo que le pega o Fernando Hierro o le tapa a Iker Casillas Fernando Hierro y no ve la dirección del balón. Yo creo que pasa por encima de la cabeza de Fernando Hierro, no le toca. En efecto. Y yo creo que el balón no lo ve. Y bueno, el problema, se veía que el Athletic Bilbao lo que le estaba faltando era llegar más a la portería. Estaba teniendo el ritmo que a él le convenía y que es el Athletic el que está dominando de momento el encuentro en el juego, no en el resultado. Está jugando francamente bien el Athletic. Se desiste, abre a la posición de Del Horno, con el Figo, prefiere empezar de nuevo. Gutpegui se equivocó, recupera ahora Guti, el balón para Zidane, el contragolpe del Real Madrid, el balón puede favorecer a Ronaldo.
Que atento estuvo Luis Prieto. Sale ahí Aitor Caranca de la posición natural. Ahí aparece Joseba Echeverría. A volver a empezar el Athletic. Mari La Cruz. Se está doliendo. Mari La Cruz está en misiones con Ronaldo. Ahí aparece Zidane, el servicio de Zidane buscando a Ronaldo. Ese balón en la frontal, a punto de ganar Roberto Carlos. Se puede haber llevado un fuerte golpe en el rostro. No, se lo ha llevado. Se va a disculpar Aitor Caranca. Se quejaba al público de que hubiera podido tocar el jugador del Atlético y por lo tanto fuese saque de esquina. Y un detalle, estamos viendo que ha llegado Roberto Carlos al rechace, y que en el momento que el Madrid juega y llega por una banda, el rechace yo creo que tiene que ser más de Makelele y de Guti, ¿no? De estar ahí al borde del área, por si se queda un balón muerto, para controlar otra vez el juego y empezar otra vez a atacar. Y Makelele y Guti están en esa posición demasiado alejados del ataque del Madrid y dan la posibilidad que el rechace sea del Athletic Bilbao y puedan montar una contra y tengan otra vez el balón. Ahí juega Zidane, ante él está Luis Prieto, viene Ronaldo. Le tocaron a Ronaldo, aplica la ley de la ventaja al colegiado. Raúl dentro del área, el golpeo de Raúl a las manos de Aranzubía. Se le han quedado dos a Raúl y las dos en la pierna derecha. Sí, se le han quedado dos muy buenas, muy claras ocasiones de gol, pero se le han quedado a su pierna derecha, que es la menos buena. Tiene las dos muy buenas y Aranzubía ha estado en las dos francamente bien y esta la ha aguantado bien. No era un balón con mucha potencia, pero lo ha aguantado muy bien. El golpeo que veíamos antes de Mari La Cruz sobre Ronaldo, y este es el remate de Raúl. El Athletic de Bilbao mandó la pelota fuera deportivamente para que pudiera ser atendido el brasileño. Hace lo propio el Real Madrid. Vemos a Joseba Echeverría. Gesto de Raúl. Bajó con calidad del horno. Reclamaban desde el banquillo del Real Madrid que se había ayudado con la mano. Momentito así Ramírez Domínguez. No llega Ismael Urzaiz, pero la dejada con el pecho es de Roberto Carlos para Iker Casillas. Pedía alguien por la banda izquierda. No había nadie. Golpeo de Roberto Carlos. El balón en largo ahora del Real Madrid para salir de la presión del Atlético. Ha tocado Figo para Raúl. Ahí aparece Makelele. Ronaldo. Con él está Mari La Cruz. No le salió del todo bien el movimiento al brasileño. Ha recuperado el Athletic. Sí, yo creo que demasiado insistiendo, buscando a Raúl. A veces es muy complicado, te está esperando el rival por el medio. Insiste demasiado en su juego el Madrid en jugar por el medio. Ha robado Makelele, juega Ronaldo. Ronaldo para Luis Figo. Todos acumulados en el centro. Abre un poquito Guti. Ahí se incorpora Michel Salgado. Ha frenado Yeste. El balón es para Guti. Guti para Zidane. Sigue en la circulación natural hasta la izquierda donde estaba Roberto Carlos. Zidane para Guti. Hay aplausos en el Bernabéu. Se la estaba pidiendo Michel Salgado a Guti. El movimiento de Raúl. No le salió el pase, ha cortado Caranca. Ahí juega Santi Ezquerro. La falta de Makelele. No le salió el pase y aparte un pase complicado por el medio. Buscando la pared. Un centrocampista que sabes que si te vas y te roba el balón es una contra segura. Luego está Makelele muy rápido para hacer la falta táctica tan importante siempre, pero siempre el Madrid demasiado obsesivo con buscar el medio, buscar por el centro, y de momento pues no lo veo que esté con el ritmo, que donde se encuentre el bien, donde tenga el balón, donde le dé velocidad y donde tenga la iniciativa, que de momento pues no la está teniendo. Le puso en pie Jupp Heynckes, se equivoca el Real Madrid, lo arregla Iván Helguera, Zidane, Roberto Carlos. Juega Guti. Ha hecho un gesto antes Michel Salgado a Guti, penetrando en el área, prefirió Guti ese pase casi imposible. Michel Salgado, Zidane, aparece ahí Ronaldo, se le fue un poquito el control a Ronaldo. Recupera el conjunto vasco, tiene toda la banda para él Joseba Echeverría. Acompañado por Ismael Urzaiz, que se le cruza. La acción de Joseba Echeverría, una vez más desbaratada por Makelele, y ahora la contra del Real Madrid. Zidane buscando la posición de Ronaldo, estaba en posición antirreglamentaria, pero no intervino en la jugada Ronaldo, y ahora quien se queda tendido en el césped, lo pueden ver. Para manejar y para tener el balón, como Guti o Zidane, incluso Raúl, si viene a engancharse ahí. Y el Madrid necesita Figo muy abierto. En el momento que tenga el balón, tener más opciones.
Alquiza desde ahí puede ensayar el disparo, lo hace buscando la portería del Real Madrid. Ha marcado el Athletic, ha marcado Víctor Alquiza. Fíjense el gesto de dedicatoria mirando al cielo de Madrid del jugador del Athletic de Bilbao en memoria de Javier Uría. Qué gol tan extraño, yo no sé si ha tocado por el camino en alguien. Un gol extraño porque daba la sensación de que no le había pegado bien. Yo creo que tiene que haber, sobre todo por el gesto de Iker Casillas, tiene que haber tocado en alguien. Vamos a verlo ahora en el monitor. Pero fíjate, muy solo ahí, sí, Víctor Alquiza, ve la posibilidad, se acerca, mira, le pega. Y yo creo que le pega o Fernando Hierro o le tapa a Iker Casillas Fernando Hierro y no ve la dirección del balón. Yo creo que pasa por encima de la cabeza de Fernando Hierro, no le toca. En efecto. Y yo creo que el balón no lo ve. Y bueno, problema, se veía que el Athletic Bilbao lo que le estaba faltando era llegar más a la portería. Estaba teniendo el ritmo que a él le convenía y el ritmo que necesita el Madrid, la verdad que para nada es este. Y bueno, pues ahora le toca ir a buscar el gol al Madrid. Vamos a ver de qué manera. Se pone la cosa seria y se pone de esa forma que están viendo ustedes. El Athletic de Bilbao sigue fuera de la Copa de la UEFA porque el Fútbol Club Barcelona está ganando, pero ya está cumpliendo con uno de los fundamentos, que es empatar en el Bernabéu, como mínimo. Ahí mueve la pelota el conjunto bilbaíno, el equipo vasco se está viniendo arriba y juega Fran Yeste, la incorporación de Joseba Echeverría. Ahí aparece Fernando Hierro ante la presión de Fran Yeste. Cayó Fernando Hierro, le zancadilló el jugador vizcaíno por atrás. Ha indicado la acción antirreglamentaria el colegiado, ya mueve la pelota al Real Madrid. Sobre todo un poco la sensación, ¿no? La sensación que están dando los dos. El dominio del esférico, del ritmo, lo está teniendo el Athletic Bilbao, le falta profundidad. Pero bueno, ahora ya es menos, ¿no? El que le falte profundidad porque... Ismael Urzay dentro del área, Michel Salgado, aplica la ventaja al colegiado, no, finalmente ha indicado la falta. Se está envalentonando el Athletic, ¿eh? Se está envalentonando, pero de hace rato, está viendo que el Madrid pues, le falta agresividad, le falta tener la iniciativa, frescura, no está demasiado bien en el último pase, está trabajando demasiado con el balón por el medio. Y bueno, eso un equipo lo ve y se está viniendo arriba, y sobre todo la gente del medio, Alquiza y están jugando francamente bien, Echeverría y vamos a ver. Si el Barça gana, al Athletic no le vale el empate, tiene que ir a por la victoria. Por lo tanto, hay alegría en las filas. Makelele, el balón se le queda a Guti Makelele, tiene que abrir a la banda donde está Figo. Busca algún movimiento Ronaldo, Zidane, Figo, posición reglamentaria del portugués. Se cruzó con, en fin, eficacia del Horno. Sí, del Horno, que está haciendo un partidazo. Impresionante. Figo, que no atacó la bola para dejarla rápidamente en el suelo y poder centrar rápido. Esperó el bote y vino del Horno rápido y le quitó el balón. Ronaldo para Raúl. La acción del delantero madridista es prácticamente imposible con tres defensores vizcaínos. Sí, porque se juntan y se cierran muy bien por el medio. Urpegui, cuando tiene el balón en Madrid, se mete con los centrales y entonces tienen prácticamente 4 o 5 jugadores por el medio para 2 atacantes. Ahí juega Guti, el balón es para Ronaldo, tiene espacio el brasileño, no está disfrutando apenas en la tarde de hoy, la noche de hoy, esa circunstancia. El golpeo demasiado largo para la carrera de Raúl, ahí sale Aranzubía. Y Raúl ha evitado, no ha evitado finalmente que la pelota se fuera por la línea de fondo. Habrá saque de puerta para el equipo rojiblanco. El gesto, la espalda de Ronaldo y la calidad de Vicente del Bosque, que la sigue teniendo, claro. Sí. Así se da un balón para que se saque de banda, ¿eh? Este es el disparo. Yo creo que Iker piensa que Fernando Hierro va a despejar con la cabeza. Me da la impresión, ¿eh? No, seguramente que no lo vea, ¿eh? Yo creo que no ve el balón. No ve el balón porque el balón, la dirección viene de por encima de Fernando Hierro. En el momento que sale de la pierna de la bota de Alquiza, va en la línea de Fernando Hierro y él posiblemente no vea la dirección y luego ya no le dé tiempo a reaccionar. Ha golpeado Hierro, el balón ganado por el Athletic, está haciendo también un trabajo poderosísimo en el medio campo. Alquiza para Urzaiz, Ezquerro, ese es Yeste. El servicio de Yeste buscando a Ezquerro, ha caído en el área madridista. Ezquerro, que se echa las manos a la cabeza. El balón es para el Real Madrid.
Martín ha marcado su primer gol en la Liga, en el partido en el que se despide, que no está mal tampoco. Sí, luego comentar también que el Athletic Bilbao siempre intenta buscar el juego, pero el balón, cuando hay un balón dividido, cuando hay un balón de rechace y hay que pelearlo, la mayoría de los balones se los llevan siempre los jugadores del Athletic Bilbao por colocación. Cuidado. Makelele, que había leído bien la jugada, el pase de Figo desde luego no fue bueno. Está el balón en las manos de Aranzubial. El partido. 43,5 de la primera parte en el Bernabéu. Hay falta un poco lejana a la portería de Iker Casillas. Tanto es así que el Atleti prefiere sacarla en corto. Del Horno buscando a Echevarría. La ha ganado Echevarría. En el salto a Roberto Carlos. El balón se marchó por la línea de fondo. Está el Athletic un puntito más metido en el partido, ¿eh? Sobre todo en el balón parado. Siempre saben el momento en el que tienen que atacarlo. Los jugadores que tienen que ir a buscar ese balón por arriba. Y de ahí siempre la posibilidad y de ahí siempre la sensación que el Athletic Bilbao, cuando saca un balón parado, de peligro. Ahí juega Luis Figo. El balón es para Zidane. Hemos entrado ya en el último minuto de esta primera parte, más lo que decía prolongar Ramírez Domínguez. Juega Zidane para Salgado. Ese es Figo. Progresa Salgado. El balón se le queda a Guti. El golpeo de Guti para Raúl. Sale Aranzubía. Valiente el guardameta del Athletic. Que viene de picado de Guti. Sí, gran idea, gran visión de juego. Lo que pasa que era muy complicado porque el momento que botaran en el campo ya era para el portero. Si el portero estaba donde tenía que estar y ha estado para Raúl. Ya está ya con la tablilla. Por lo tanto llegaremos hasta el 46 de esta primera parte en el Santiago Bernabéu, con un inquietante empate a 1 para el Real Madrid y para el Athletic, porque al Athletic no le vale por ahora para meterse en la Copa de la UEFA y al Real Madrid le está valiendo para el título, pero muy pendiente de lo que esté sucediendo en Anoeta entre la Real Sociedad y el Atlético de Madrid. Juega Zidane, el balón es para Ronaldo. Ronaldo que se intenta dar la vuelta. Ronaldo en las inmediaciones del área ha caído milagrosamente fuera del área. La falta es peligrosísima y es en tiempo ya añadido. Falta de Gurpegui, que siempre se mete ahí con los centrales. Prácticamente es un centrocampista, pero en el momento que tiene el balón el Real Madrid se mete a la ayuda y se colocan con 3 centrales. Fíjate dónde estaba, haciendo la cobertura a la cruz. Y falta muy peligrosa pues porque si es capaz ese balón de rebasar la barrera, muchísimas posibilidades de entrar a gol, y sobre todo si es el que golpea es este. Roberto Carlos está cargando la pierna izquierda. Para el año que viene habrá otras alternativas. Me da la impresión para este tipo de faltas. Que hablan inglés. Sí, pero esa situación seguirá siendo la mejor alternativa de Roberto Carlos. Si estás más separada de la portería, sea del otro. Ahí va el brasileño Roberto Carlos, el golpe de Roberto Carlos, el balón dentro de la portería. Ha marcado el Real Madrid. Roberto Carlos, minuto 46,5 de la primera parte, coloca el 2-1. La jugada la fabricó Ronaldo con la colaboración de Gurpegui, que fue y cayó en el engaño, y Roberto Carlos finalmente coloca ese 2-1. Sí, estas son las múltiples posibilidades que tiene este equipo, que puede hacer gol a balón parado, que puede hacer gol siempre que juegue bien, que hoy no, yo creo que no lo está haciendo, que le está faltando el ritmo que necesita este equipo, pero que le da muchísimo aire a su equipo este gol, porque marcarlo al minuto 45 te da una tranquilidad. Gol psicológico, el tópico. Sí, gol psicológico, pero sobre todo es que es verdad, en el vestuario van a hablar de que van ganando, pero el juego no es el adecuado, de que el ritmo no es el adecuado, y quizás entrarán en la segunda parte buscando el tercer gol definitivo que les dé la tranquilidad. Fíjate, acaba la primera parte en este momento. Providencial el gol de Roberto Carlos, en efecto, para comentar todas esas cosas, Luis, en el vestuario. Sí, para comentar sobre todo lo que estábamos diciendo, que necesita jugar a otra velocidad, a otro ritmo. El ritmo lo está marcando el Athletic Bilbao, que se ha encontrado, y yo creo que era merecido el empate. Pero lo que hablamos, 1-0 al Celta, y la Real Sociedad va empatando a 0 con el Atlético de Madrid. Así estaría la clasificación si todo acabase. El Athletic Bilbao con empate con el Barça se quedaría fuera de Europa. Por abajo ya está todo decidido. En fin, que entre lo que se jugó ayer, lo que se ha jugado esta tarde, sin ninguna trascendencia para la clasificación, lo importante está aquí en el Bernabéu. Lo importante, estamos muy pendientes de lo que sucede en Anoeta entre la Real Sociedad y el Atlético de Madrid. Ya están sobre el terreno de juego los 22 futbolistas. En el Real Madrid no se aprecia ninguna sustitución.
Vemos a Aranzubía y en el Athletic de Bilbao tampoco. Salvo que me falle la vista, están los mismos protagonistas que iniciaron y acabaron la primera parte de este partido. Está Joseba Echeverría, está Ismael Uzaid, Santi Ezquerro y Yeste, que han sido los que fundamentalmente han llevado el peso ofensivo junto con Víctor Alquiza, a punto de arrancar la segunda parte en el Santiago Bernabéu. 45 minutos separan al Real Madrid del título de Liga, 45 minutos separan al Athletic de Bilbao de su presencia en la Copa de la UEFA. Ya todo lo que tenga que suceder será a partir de los próximos minutos y ustedes los están viviendo con los comentarios de nuestro experto Luis Villa. Ahí juega Guti, ahí ha perdido, balón para Joseba Echeverría, ese es Ismael Uzaid. Se marcha de Iván Helguera, se dejó caer a la hora de pasar cerca de Iván Helguera, se dejó caer para ver si arañaba alguna falta. No cayó Ramírez Domínguez, el colegiado cordobés. Ahí está Ronaldo con el Mari Lacruz. Se marchaba Ronaldo, hubo falta del jugador del Atlético. El balón es para el Real Madrid. Estaba esperando ahí una ayuda que no ha venido, pero ha conseguido sacar una falta. Vamos a ver el ritmo que le mete el Real Madrid en esta segunda parte. Necesita meterle ritmo, iniciativa. Vamos a ver. Ahí hay peligro, el golpeo de Zidane. Se marchó a la izquierda de la portería de Aranzubia. Esto se habla también en el vestuario. Tenemos que salir y crear una ocasión de gol pronto, muy pronto. Sí, sobre todo animar a la gente, meter 15-20 minutos, muchísima presión, muchísima velocidad al juego. Y si te encuentras con ese gol y eres capaz de hacer el tercero, pues la verdad que el rival lo tiene más complicado, sabe que tiene que hacer 2 goles, entonces yo creo que en este tipo de partidos que te juegas tanto el aspecto psicológico es muy importante. Créannos, ahí veíamos el gesto acalorado también de Vicente del Bosque. El calor es uno de los factores que está siendo protagonista en la tarde y bueno, en la noche ya de hoy. Son las 12 minutos, casi 3 minutos ya de la noche, ¿verdad? Una hora menos si usted nos ve desde Canarias, y el calor es realmente importante y ahí a pie de campo con mayor motivo, ¿eh? Los abanicos permanentemente en movimiento en la grada de este estadio Santiago Bernabéu. Hay falta contra la portería de Iker Casillas, Santi Ezquerro, Ismael Uzaid. También está Joseba Echeverría, se incorpora Luis Prieto, incluso Del Horno. Va a tocar Yeste. Es Zidane el hombre que conforma esa barrera unicelular. Ese balón que llega en el remate de Santi Ezquerro. La acción estaba invalidada. La acción está invalidada. Hay un jugador del Real Madrid tendido sobre el césped. Vaya balón que le llegó a Santi Ezquerro. Ahí bromea Hierro con Del Horno. Pero siempre sensación de peligro. Sí, siempre entran desde atrás con mucha fuerza y si el golpeo es bueno, que está siendo bueno en todo el partido, peligro. Calientan 3 jugadores del Athletic de Bilbao. Juega el Real Madrid por mediación de Iván Helguera, que ha recibido de Michel Salgado. Busca el movimiento Guti, le tiraba el desmarque Zidane. Roberto Carlos para Guti, viene a juntarse con Makelele, también hacía la labor de desmarque Ronaldo. Michel Salgado desdoblando a Figo, el portugués no se entendió con Raúl, el balón le va a llegar a Guti. Guti para Raúl, juega el Vigués, un hombre tremendamente motivado hoy, no solo por el título de Liga, sino porque tiene un recuerdo muy especial para sus padres recientemente fallecidos, primero su madre, después su padre, por lo tanto un cariñosísimo abrazo para Michel. Ahí aparece Roberto Carlos. Zidane se la deja al brasileño. Roberto Carlos, que está también con muchísimas ganas. Ha cortado Makelele. Guti, impagable la labor de Makelele, también la de Guti. Hay aplausos en el Bernabéu. El balón para Figo. Perdido Figo. Recupera el conjunto vasco. Hay aplausos porque yo creo que es la jugada donde el balón ha tocado más veces los jugadores del Real Madrid. Le han traído de la banda derecha, le han traído de la izquierda y han tenido la posibilidad. Lo que pasa es que el balón largo de Roberto Carlos se le ha ido. Y ahí estando todos juntos, luego a la salida del balón de la Bilbao, pues les puedes quitar el balón y puedes tener la iniciativa, puedes tener la posesión y luego quitar el balón al Atleti y tenerle en el campo, que no salga de su campo. Ahí juega Figo, el balón es para Zidane. Zidane buscaba a Raúl, se anticipó en el centro de la defensa Gurpegui. Santi Ezquerro, Alquiza. Calidad la de Alquiza para sacar esa pelota tras la presión de Michel Salgado. La que no tuvo Gurpegui, ha robado el Real Madrid, juega Zidane, la incorporación de Ronaldo. Que viene Aitor Caranca, espléndido. Ahora le ha tocado Michel Salgado por detrás al jugador del Athletic. Iba a haber tarjeta amarilla, Michel se disculpa deportivamente. Minuto. Ha marcado para la Real Sociedad en el Bernabéu. Está Ronaldo dentro del área, el balón para Zidane, el golpe de Zidane, el palo.
palo ha podido llegar el 3-1 para el Real Madrid. El pase de Ronaldo para Zidane, el balón golpea el poste de la portería de Aranzubía. Ahí ha podido estar parte de la sentencia de este partido. Sí, el Madrid jugando a la contra, buscando a Ronaldo el desmarque, esperando en la línea de los defensores. Y el momento que salía, estaba mirando siempre. El momento que salía el balón de la bota de Zidane, ha sabido esperar. Le ha dado un pase fantástico, pero no ha golpeado demasiado. Estaba desequilibrado Zidane. Yo creo que toca y se le ha ido. Caranca, ¿eh? Sí, toca un poquito Caranca, desequilibrado, y se le ha ido por muy poco. Ese es el rostro de Zinedine Zidane. Juega Claude Makelele para el Real Madrid. Juega Guti. El desplazamiento largo buscando la carrera de Ronaldo. Y aparece Caranca también en Aranzubía. El balón es para Kurpegi. Puede aparecer y lo hace Raúl. El disparo de Raúl puede hacer gol. El balón se marchó milagrosamente fuera. Raúl ha podido hacer también el tercero. El balón se marchó desviado respecto de la portería de Aranzubía. 2 ocasiones en menos de un minuto para el Real Madrid. Sí, Raúl, que no está apareciendo demasiado, pero cuando aparece siempre da esa sensación, siempre da esa... que está muy metido en el partido, que ha ido muy rápido, muy intuitivo a quitar ese balón y que sabía que Aranzubía estaba fuera de sitio y ya está a punto de hacer el gol. Lo que esperaba la gente, ¿no? Que el Madrid le diera oportunidad y ocasión para poder animarse. Aunque no funciona el electrónico dando resultados del Estadio Santiago Bernabéu, como en ninguno de los partidos en los que hay cosas en juego, ya todo el Santiago Bernabéu sabe que la Real Sociedad ha marcado Darko Kovačević. La Real Sociedad está ganando 1-0 al Atlético de Madrid. Y vaya si el Real Madrid se ha enchufado al partido de nuevo con 2 ocasiones. Irán primero, después Raúl, para intentar diligenciar cuanto antes lo que es obligatorio ahora con ese marcador de San Sebastián: la victoria ante el Athletic. Que vaya si está siendo trabajada y dura. Y juega Zidane, había recibido Ronaldo. Y da la sensación que el momento que ha hecho el gol Kovačević, cuando se han puesto las pilas, sí, sí. ¿no? Como que tenía la información o... En efecto. Es que claro, fíjate, negarlo de que porque no se diga en el videomarcador no se enteren. Vaya control que ha hecho Figo. Control orientado, ha caído Luis Figo. El balón le dan en saque de puerta. Habrá que ver esa jugada desde diferentes perspectivas. El Bernabéu enfadado. El público reclamando posible pena máxima sobre el portugués. Ha quedado tendido Luis Figo sobre el césped del Bernabéu. Pues yo creo que si no toca el balón es penalti, ¿eh? Bueno, pues no toca el balón, ¿eh? No toca el balón, ¿es fuera o es dentro, Me da la impresión que es fuera, ¿eh? Igual la falta va a ser una jugada Vamos a ver, muy complicada, pero tenía que haber pitado falta, porque fíjate que él toca el balón, llega Figo con ventaja, sobre todo por la sensación. Vamos a ver en vivo el balón dentro del área del Athletic Bilbao. Ha despejado la defensa vizcaína y aparece Víctor Alquiza. Se equivoca en el despeje, aparece Makelele. El balón de nuevo para el portugués. Habrá que ver esa jugada, desde luego. No toca del horno el balón. Y sí la pierna de Figo. Ahora la duda es saber si está dentro o fuera. Esa es la única duda, porque falta ahí. Figo tenía ventaja en la carrera porque se equivoca del horno, calcula mal. Sí. Y Figo se la lleva muy bien con el pecho sin dejarla que bote. Tenía ventaja y la duda es si estaba dentro o fuera del área. Pues habrá que analizarlo desde diferentes perspectivas. El servicio, ese balón, se acumula el trabajo para la defensa del Atlético. El servicio había sido de Figo. Había despejado en primera instancia la defensa. Ese es Roberto Carlos, Guti. Ahí aparece Makelele. El balón para Zidane. Se la está pidiendo Ronaldo. Ronaldo dentro del área. El golpe de Ronaldo. El gol del Real Madrid. Ronaldo, gol. Ronaldo, gol. El tercero del Real Madrid. Lo marca el brasileño Ronaldo. Ronaldo, ¿cómo lo hace de fácil? Impresionante el gol de Ronaldo. ¡Qué latigazo! Lleva ya 23. Impresionante lo de este futbolista, ¿eh? Qué latigazo. Buenísima jugada del Madrid. Posibilidad de Zidane al borde del área de poder levantar la cabeza y de ver el desmarque fantástico de Ronaldo. Y en esa carrera, con esa fuerza que tiene este jugador, y no está en fuera de juego, está en línea. Sí, sí. Fíjate, Zidane la posibilidad de ver ese desmarque. Y ahí con esa carrera no mira para nada la portería, pero sabe dónde está y sabe dónde tiene que meterla. Le pega con todo y va para adentro. Aranzubía no puede hacer nada. Un gol que le puede dar muchísima tranquilidad siempre y cuando esté metido en el partido. Sabe que tiene el partido y que tiene la liga muy en el bolsillo. Lo que no creo que haga es bajarse en el tono de concentración y en el tono de intensidad que le ha metido esta segunda parte. Y ahora sí, el Bernabéu se lo cree.
Ahora sí el Santiago Bernabéu se lo cree. Escuchen ustedes de fondo la celebración. Minuto 17 de la segunda parte. Ahora sí el Bernabéu, yo creo que por primera vez en toda la noche empieza a ser consciente de que en efecto se están poniendo las cosas para ganar el título de Liga, ¿eh? No, yo creo que era consciente que ha tenido 10 minutos, ya ha llevado 10 minutos de esta segunda parte jugando bien, metiéndole velocidad, llegando con facilidad, y ya se veía que en cualquier momento podía venir el gol. Qué balón de Zidane para Roberto Carlos ahora. Está en las inmediaciones Ronaldo. Prefiere Roberto Carlos ponerla al corazón del área. Ese balón suelto es para Fran Yeste. Sí, ahora la de Bilbao. Quizás ahora no pueda tener tanta pausa, no pueda tener tanta tranquilidad. Necesita ir un poquito más rápido. Y cuando uno va más rápido hay más precipitación y puedes errar más con tu fútbol. Y ahí se puede aprovechar el Madrid, que va a jugar más tranquilo, pero siempre con mucha intensidad y sin perder el respeto a la de Bilbao. Ahí juega Echeverría, el balón para Mari La Cruz. Estaba Luis Prieto, era Luis Prieto el que se había incorporado, desdoblándose con Echeverría. Ese es Iván Helguera, el balón es para Fernando Hierro. Qué fácil lo hace Ronaldo, qué fácil lo hace en esa posición. Qué manera de definir, qué manera de acabar las jugadas. Salgado para Hierro. Juega Makelele. Escuchen al Santiago Bernabéu ahora sí a un solo grito. Juega Iván Helguera. Ahí aparece Guti. Primera vez en toda la noche que se oye el grito de campeones. Ha aparecido Del Horno para cortar con autoridad. Ahí está Aitor Caranca. Pero el Madrid, si el Athletic Bilbao no se va arriba a presionarles la salida del balón, tiene que tocar el balón, tiene que tenerlo, no perderlo. Sabe que con el balón el Athletic no le va a crear peligro y no tiene por qué precipitarse y meter el pelotazos largos que sabe que es muy complicado que Ronaldo pueda pelear con los defensores del Athletic Bilbao. Ha cortado de arriba. El balón y después tuvo falta de Fran Yeste. El balón es para el equipo blanco. Se va a cumplir el minuto 20 en camino de esta segunda parte. 3-1 está ganando el Real Madrid. Y la gente se le ve mucho más relajada. En el comienzo de la segunda parte, la maravilla de Zidane, tenía muchísimas dudas por lo que, aparte de que estuviera el resultado con 2-1, por el juego, ¿no? Porque no acaba de jugar como se espera de este equipo. Pero yo creo que aparte del gol ya podía estar tranquilo su gente con la sensación de juego, con la sensación de que estaba llegando y de que estaba jugando como se espera en este equipo. El Bernabéu a grito de Leolé, se despistó ahora Luis Figo. Le va a llegar el balón al portugués. El autopase de Luis Figo para Zidane. El control, pues nada, 2 palmos fuera. Pero ahora sí se está divirtiendo el Santiago Bernabéu. Tiene mayor mérito si cabe esta victoria momentánea del Real Madrid, porque enfrente hay un gran equipo como es el Athletic. Ahí juega Mari La Cruz, el balón es para Caranca. Alquiza, Aitor Caranca. Es Mari La Cruz. Sigue en la distancia Ronaldo. Ahora se toma su tiempo, con calma, sí, en efecto el Athletic. Necesita el Athletic, necesita algo, sobre todo arriba, no acaba de encontrar la posibilidad de acercarse con peligro y necesitaría algún cambio, algún retoque táctico, porque no acaba de encontrar la posibilidad de llegarle ofensivamente. Si no es por el balón parado, una jugada de estrategia, mi jugada parece muy complicada, muy difícil. Veíamos a Ismael Ruzaiz, ahora sí la fiesta en el Bernabéu, aunque queda todavía mucho partido y el Athletic ha dado muestras de ser un rival tremendamente peligroso. Es Guti. ¿Has escuchado en la grada del Bernabéu algún grito de Guti se queda, Guti no se vende? Pues cariño para el jugador madrileño, que se lo merece con creces. Ahí juega Alquiza, el balón para Santi Ezquerro. El movimiento entre líneas ahora de Ismael Ruzaiz, aclarando la situación. Ante el está Iván Helguera, prefiere abrir Ruzaiz a la posición de Joseba Echeverría. Joseba Echeverría con Roberto Carlos, ese balón al corazón del área, rechazado para Fran Yeste, el golpeo de Fran Yeste. Ha dado en el rostro un jugador del Real Madrid, Fernando Hierro.
El disparo de Víctor Alquiza se marchó desviado. Qué balonazo se ha llevado Fernando Hierro. Y tiene que estar muy pendiente el Real Madrid, lo comentábamos al principio, que los rechaces no acaban de estar bien ajustados por parte de, quizás de Guti más, porque Makelele, en el momento que el Athletic Bilbao llega a línea de fondo y tira al centro, Makelele se mete con los centrales a echar una mano, porque viene con el cambio de hombres, puede tener un poquito más de profundidad. Que no está jugando mal el Athletic Bilbao, pero está faltando un poquito de pegada. Es cierto, es cierto. Ahí vemos a Fernando Morientes y a Paco Pavón. Realizaban ejercicios de calentamiento. La falta que hubo sobre Ronaldo. El balón ya es para el Real Madrid. Juega Figo. Figo para Zidane. Zidane Makelele. El balón es para Iván Helguera. Sobre todo porque ahora el Athletic tiene que irse para arriba si quiere hacer algo. Porque ahora Zidane Raúl. Zidane que puede animarse al golpeo. Lo hace. Se marchó desviado ese disparo. Tiene que irse para arriba, buscar presionar un poco más arriba la salida del juego del Madrid, porque si no, este equipo es un equipo especialista en tener la posesión, no lo va a perder con facilidad, y si te metes tan atrás, pues te puedes meter prácticamente 4 o 5 minutos sin ver el balón. Tiene que presionar más arriba y exponer un poquito, aunque tengas mucho espacio a la espalda, donde pueda aprovechar el Madrid. Se resbaló Fernando Hierro, a punto estuvo a aprovecharlo Ismael Urzaiz. El golpeo defensivo de Roberto Carlos. Baja por nieve prácticamente, que bien la bajó Yeste. Oh, qué calidad tiene ese futbolista. Ahí vemos a Del Horno que buscaba el desmarque. Ahí ha tocado Tico. Víctor Alquiza para Del Horno, la progresión del lateral zurdo. El balonazo se lo llevó Michel Salgado y hay saque de banda para el equipo vasco. Ahí ha tocado Arriaga para Del Horno. El servicio de Del Horno. Ismael Urzaiz en el remate. El balón que se le queda a Zinedine Zidane. Con qué claridad saca la pelota Zinedine Zidane. Ronaldo para Roberto Carlos. El golpeo de Roberto Carlos para Figo. ¡Qué balón ha colocado el brasileño! El balón es para el portugués. Como viene Aitor Caranca. Luis Figo en el quiebro. Luis Figo en el quiebro. Luis Figo. Ha caído Luis Figo. El balón se le queda a Raúl. El golpeo de Raúl. Ha salvado a Aranzubía. Ha salvado a Aranzubía la ocasión de Raúl. Luis Figo cayó al llegar a esa zona. Y que bien ha estado Caranca, que le ha aguantado, y a última hora, al momento que iba a golpear Luis Figo, le ha sacado el balón. Fenomenal. El pase de Roberto Carlos, espléndido. Tenemos ocasión de ver la acción desde diferentes perspectivas. Qué visión de juego la de Roberto Carlos. En diagonal. Le toca venirse la de a atacar. Ha habido una jugada muy interesante, la dejada de Urzaiz. Está muy listo, y a la contra, con un balón largo, rápido, ha dejado Figo con muchísima ventaja, pero que no ha sabido definir. Ahí nos llegó Zidane. El Bernabéu ahora aplaude absolutamente todo. Está contento con el marcador. Y está contento y está tranquilo. El resultado, el control orientado fenomenal para encarar la portería. Y hay Caranca que no se va al suelo, aguanta. Y con el exterior toca lo justo para no hacerle falta. Vamos el esguince. Aitor Caranca. Ese es Ismael Urzaiz. El golpeo de Ismael Urzaiz a las manos de Iker Casillas. Se le ha quedado el balón demasiado atrás y no ha podido golpearlo bien. Quedan para Raúl. El golpeo para Ronaldo. Estaban fuera de juego el brasileño. Eso ha indicado el colegiado. Habrá que verlo desde diferentes perspectivas. Justito, porque este hombre es especialista en estar en la línea y de ver siempre el momento que el compañero golpea. Y fíjate cómo está en la línea, rayando. Sí, medio milímetro si acaso en fuera de juego. Siempre está con el cuerpo pensando en el desmarque, en comenzar la carrera y viendo al compañero. Siempre está dispuesto a eso. Ahí juega Mari La Cruz. Ahí el Athletic de Bilbao tomándoselo con calma. El director del Bernabéu que le está pidiendo a Vicente del Bosque que saque a Morientes. Espero que ustedes lo hayan podido escuchar a través del sonido ambiente. Ahí no pudo progresar Tico. Hubo falta sobre Roberto Carlos. El balón es para el Real Madrid. Vicente del Bosque está ahora como para escuchar consejos, sí, para escuchar consejos de la grada. Está pensando. Ahí está Fernando Morientes realizando ejercicios de calentamiento, mientras hay preparado otro futbolista del Athletic para entrar en el terreno de juego en cuanto sea necesario. Ahí juega Raúl. Gurpegui, que no se ha despegado en ningún momento de la marca de Raúl. La Real Sociedad hace el tercero. Ha marcado Nijat, ustedes lo han podido ver. Real Sociedad 3, Atlético de Madrid 0. La Real Sociedad haciendo su trabajo, pero también lo está haciendo el Real Madrid en el Bernabéu. Hay un futbolista tendido sobre el césped del Coliseum blanco. Vamos a ver por qué
Van a esperar a que se recupere ese jugador que está tendido ahora mismo sobre el césped para hacer el cambio, me imagino. La Real Sociedad ganando 3-0 al Atlético de Madrid. 3-1 está ganando el Real Madrid al Atlético de Bilbao. Con esos marcadores, campeón de Liga el equipo blanco. Igual lo ha visto demasiado cansado, porque me parece a mí... Partidazo, ¿eh? Sí, que ofensivamente pierde el equipo. Sacas a un defensor, a un centrocampista más de tareas defensivas y quitas a un jugador mucho más ofensivo. Ha hecho un muy buen partido y juega Aitor Karanka, también un gran partido de Karanka. Todo el Athletic de Bilbao a un gran nivel. Le ha faltado pegada. Sí. 30 ya rebasado esta segunda parte. Ataca el Athletic de Bilbao a Sestico. Digo que tiene un golpeo magnífico. Aparece Del Horno. Ha controlado Gurpegui. Se sentía mucho más presionado de lo que realmente estaba. Ahí está Óscar Vales en la distribución ahora. Moviendo el balón el Athletic de Bilbao. Buena la maniobra. No hubo entendimiento entre Helguera y Hierro. El balón se marcha por la línea de fondo y habrá saque de esquina contra la portería del Real Madrid. Sí, pero es todo demasiado lento. Al Real Madrid le viene muy bien porque se repliega hasta su área, se juntan muy bien y por ahí el Atleti lo tiene bastante complicado hasta ahora. Ahí vemos a Aitor Karanka que se ha incorporado, ha despejado la defensa madridista. El balón suelto para Luis Prieto. Se puede animar Luis Prieto, el golpeo, ahí lo tienen. El balón se marchó por encima de la portería de Iker Casillas. Saque de puerta para el Real Madrid. 3-1 está ganando el equipo blanco. Vicente del Bosque y Tony Grande aumentando algunas incidencias del partido. Me imagino que planificando los cambios. Sí, Roberto Carlos estamos viendo que lleva ya rato ya con este resultado, que no está yéndose para arriba. Quizás a lo mejor Solari podría entrar ahí a trabajar por esa banda. Teniendo en cuenta que tienes el resultado ya muy a favor, Roberto Carlos se quedaría en su posición y trabajaría por esa banda izquierda. Solari, pero es una posibilidad más. Ahí juega Arriaga. Del Horno. Arriaga buscando la distribución, movimiento que no encuentra. Prosigue la conducción. Abre la posición de Luis Prieto. Jesús Óscar Vales. El servicio de Del Horno bloqueado por Michel Salgado. Lo juega Aitor Karanka. Óscar Vales. Y dentro del Athletic de Bilbao ahora va a ser así muy difícil que sorprenda al Real Madrid. Ismael Urzaiz. Perseguido por Guti. Se marcha Ismael Urzaiz. Pero una zona donde va a crear muy poco peligro, sí, desde luego. Todo muy predecible, todo muy lento. Fíjate, Ismael Urzaiz hasta ahora tiene que venir a buscar el balón. Es un hombre que necesita que los compañeros lleguen a la línea de fondo. Y bueno, pues muy cómodo después del 3-1 para el Real Madrid. Y la verdad que tiene, por la sensación que estamos viendo, tiene media liga en el bolsillo. El cambio de orientación de Roberto Carlos anticipó no obstante bien la defensa rojiblanca. Se hizo ahí un lío Víctor Alquiza, ha llegado bien Guti, tiene terreno para sorprender. Luis Figo va muy solo, prefiere tomárselo a un ritmito más tranquilo. Ahí sigue el portugués, espera movimientos, Zinedine Zidane. Cambio de banda, Figo para Zidane, ahí está Luis Prieto. Bueno, jugando con calma el Real Madrid, sin esforzarse demasiado en conducciones, tocando casi de primera como ahora Makelele para Guti. La progresión de Guti sobre Raúl, se revolvió Raúl, recupera el conjunto rojiblanco, el encontronazo de Makelele sobre Tico y el balón ahora sí, mientras Raúl seguía tendido sobre el césped para el equipo rojiblanco. Aitor Karanka para Del Horno. Ahora muy parsimonioso el juego del Athletic, minuto 34. Conscientes de que lo tienen muy complicado, está ganando el Barça y está perdiendo el equipo de Jupp Heynckes en el Bernabéu. En fin, se dan todos los condicionantes para no entrar en Europa, desafortunadamente para el conjunto vasco. Ahí está Figo, ya le ha hecho el desmarque Ronaldo, prefiere continuar Luis Figo para Ronaldo, aparece ya Aranzubía, ha llegado a tocar, va a recuperar Ronaldo.
Vamos a ver qué es lo que inventa ahí el brasileño. Ronaldo con Luis Prieto, lo que ha hecho Ronaldo. Vaya lo que hizo ahí Ronaldo, aunque estaba en la ayuda defensiva, como era su deber, Óscar Vales. Tenemos tiempo de verlo desde diferentes perspectivas, Luis. Sí, el centro de Figo buenísimo, y yo creo que Ronaldo no llega porque se piensa que Aranzubía llega a tocar y que puede quedarse ahí el rechace. Y luego ahí le quiere hacer el regate, se lo va un poquito largo, pero el defensor que estaba haciendo la cobertura a Luis Prieto, le hace el caño. Pero se le va un poquito largo y estaba muy atento. Qué tobillo, Sí. Esto mal. Estaba muy atento el defensor del Atlético a hacer la cobertura. Ha habido un O de admiración en el Santiago Bernabéu. Yo creo que ahora el momento lo tiene para poder hacer ese tipo de cosas, ¿no? Claro. El equipo está ahí con una sensación de tranquilidad por el resultado y son cosas que la gente lo agradece. Haya robado Guti sobre Tico. Le tira el desmarque. Ronaldo tiene que salir a Aranzubía con el Estacaranca. Dudaron entre uno y otro. Finalmente fue el futbolista el que golpeó. Y destacar el partido, sobre todo esta segunda parte de Guti, que en la primera no está demasiado acertado, no acaba de entrar en juego, no se encontraba bien con el balón, pero que en esta segunda parte de lo que hace, que es levantar la cabeza y siempre optar por la mejor opción, ha robado no sé cuántos balones ya y eso su equipo lo agradece. Qué bien ahora. Juega el Real Madrid, se escapa por la banda, tira muy largo, va a llegar antes Aranzubía, que ha dudado Aranzubía, ha dudado. Tenemos a Fernando Morientes, que está preparado para entrar en el terreno de juego. Vamos a ver el lugar de quién. Morientes va a entrar en el terreno de juego posiblemente pues para recibir quizás la ovación de su afición. Él y el compañero que sustituye, que no sería de extrañar que fuese Ronaldo, quizás, ¿no, Luis? Sí, sería lo normal, lo correcto, sería delantero por delantero. Y por lo que quede, como está el partido, sería una opción. Ahí está Del Horno, que ha recibido un golpe. Y en efecto, se marcha Ronaldo. Ovación del Bernabéu, que por fin le reconoce al brasileño lo mucho que ha hecho durante toda esta temporada. Ha hecho su trabajo. 23 goles en Liga. Y luego otros tantos en otras competiciones. Sí, pero yo creo que lo que ha dicho siempre Ronaldo, ¿no? Esta afición es muy exigente con su equipo e individualmente con cada jugador, y a Ronaldo de la manera que venía en gran goleador, y lo ha demostrado este año, como lleva demostrado tanto tiempo. Pues bueno, al momento que a lo mejor el equipo no acaba de estar fino, no acaba de encontrar esa posibilidad, pues la gente se pone nerviosa, pero son cosas normales. Ya hemos visto, después de todo lo que ha pasado y después del partido, de que se van a encontrar con el título de Liga, que la gente es agradecida. Bueno, pues ha entrado Fernando Morientes, le quedan 8 minutos más la prolongación, 7 minutos y medio más la prolongación a Fernando Morientes para ir a sumarse a la fiesta goleadora del Real Madrid. Sí, vamos a ver, porque esta es la única posibilidad. Sestico, el golpeo, desviado. Saque de puerta para el equipo blanco. Sí, que la única sensación que está dando el Athletic Bilbao de peligro durante toda la tarde-noche es a balón parado, y porque a nivel de juego organizado, de jugar desde atrás, de intentar jugar con velocidad, pues le está costando bastante también, pues porque el Madrid también está haciendo su trabajo. Makelele y Guti están haciendo un trabajo fenomenal, y eso también hay que valorarlo a los jugadores del Real Madrid. Tenemos a las ocasiones del Athletic de Bilbao, eran 3-9 para el Real Madrid. 3-1 está ganando el equipo blanco, el Athletic de Bilbao. La fiesta que se prepara en el Coliseum madridista. Ahí juega Gurpegui. No hay demasiada coordinación. Sí, haya perdido calidad el equipo. Sí. Juega Gurpegui un poquito más adelante, y con el balón no es un hombre que tenga la misma creación que puede tener Yeste. Y ahí la verdad que tiene muchísimos problemas al Athletic Bilbao. Prácticamente yo creo que el equipo vasco ha perdido un poquito a partir del tercer gol la iniciativa a intentar buscar la portería. Y yo creo que el título lo tiene el Madrid ya. Ahí que balón, bajó Raúl. Con él está Aitor Caranca, continúa Raúl, se marcha Raúl. Raúl, que no quería caer, aplica ley de la ventaja al colegiado, no. Finalmente indicó la falta, porque era ya mucho aplicar ley de la ventaja, ¿no? Raúl en lo que es él, ¿no? En la pelea, en la garra. Y bueno, siempre luchando por ese balón, dándole esa personalidad que le da a su equipo.
Y la falta que es peligrosísima y parece que se va a sumar a la fiesta, intenta sumarse a la fiesta Fernando Hierro. Va a ser el encargado de golpear desde ahí. Está pidiendo la distancia Zidane. Avanzubía dando instrucciones. Ahí va Fernando Hierro. El golpeo de Fernando Hierro contra la barrera. Le cae el balón a Zinedine Zidane. Vaya balonazo que se ha llevado el jugador del Athletic. Vamos a ver porque Guti no se ha percibido. Qué balonazo se ha llevado el jugador del Athletic de Bilbao. Vamos a ver por qué. Tremendo. Le falta el aire. Vamos a ver si... toda la boca del estómago. Sí. Vaya balonazo. No aceptamos a ver de quién se trata. Alquiza, me parece. Sí. Qué balonazo, Es un balonazo aparte muy cerquita, no te lo esperas, con lo que no te contraes y entonces te hace mucho más Víctor daño. Alquiza, sí. Víctor Alquiza, vaya balonazo. Fíjate cómo la engancha. Y yo creo porque le pega un poquito también en el brazo, si no, si le pega en el estómago, le hubiera podido hacer más daño aún, sí. Bueno, pues felizmente Víctor Alquiza se reincorpora, ahora sonrientes en el palco del Santiago Bernabéu por el bando madridista. Y así se refresca Ronaldo, preparándose para la celebración que se va a vivir primero aquí en el Estadio Santiago Bernabéu. Si todo acaba como está, es bastante previsible. Y desde luego para la que seguirá después en Cibeles y en el Mesón El Chistu, que es el lugar donde tiene previsto el Real Madrid a celebrar este título de Liga con una cena pues propia de unos campeones, ¿no? Ahí juega Guti, el balón es para Raúl. Ha robado el conjunto rojiblanco, ya felizmente reincorporado Víctor Alquiza. Ismael Urzaiz se va de Guti, se dejó el balón atrás, no llega Hierro, se Skurpegui. Ahí juega el conjunto de Jupp Heynckes, la apertura de Delorno, que bien ha visto la progresión. Creo que era muy complicado. Arriaga se la dejó de primera a Delorno. 42 rebasado de esta segunda parte. Separa muy poco al Real Madrid. Bueno, ustedes dirán, ¿cómo esos aplausos? Bueno, pues hay un empleado que está haciéndose un sprint de lo que es todo el campo con una cinta. Ese señor jaleado en el estadio de Santiago Bernabéu. Vaya sprint que ha hecho. De calidad, y toda la tribuna y por extensión todo el estadio jaleándole. Ya hay fiesta en el Santiago Bernabéu. Esto se une el 3-1 al 2-0 del equipo catalán, del Barça sobre el Celta. Desafortunadamente el Athletic no va a estar en Europa el año que viene. Sí va a entrar el Barça finalmente en la Copa de la UEFA. El Real Madrid va a ser el campeón y desde luego un recuerdo cariñosísimo para la Real Sociedad de San Sebastián, que ha hecho un temporadón espléndido. Vamos a ver Zidane buscando el golpeo largo. Decimos un cariñosísimo recuerdo para la Real Sociedad de San Sebastián, que va a quedar en segunda posición con muchísimo mérito. Que quizás haya hecho una grandísima temporada, pero cuando se ha visto con la posibilidad de poder ganar, sobre todo en partidos como el día del Valencia y el Celta, pues no acabó de aguantar esa presión, esa responsabilidad que hace que te encuentres tan cerca y que quizás los jugadores no estén acostumbrados a ese tipo de responsabilidades. Sin duda, Real Sociedad 3, Atlético Madrid 0, está en la segunda parte, prácticamente en el mismo minuto, como ese Barça 2, Celta 0, el equipo catalán presente el año que viene en Europa con nuevo presidente Joan Laporta y sin Beckham, que vendrá al Real Madrid, como ya se anticipó, o sea, ya por el 28 de abril, creo que fue la periodista Raquel Criado quien dio en efecto la noticia del primer acuerdo entre el Real Madrid y Beckham. Después ya llegó el acuerdo con el Manchester, pero desde el 28 de abril ya se anticipó ese acuerdo entre Beckham y el Real Madrid. Un trabajo espléndido como siempre. Y Beckham vestirá de blanco el año que viene. El golpeo desviado del Athletic. Estamos en el último minuto. Veremos cuánto prolonga el colegiado. Va a haber un nuevo cambio. Se marcha Zinedine Zidane. Ovación cerrada en el Bernabéu, puesto en pie. Escuchen. Bárbaro, Normal, juegas bien, la gente te lo agradece, todo el mundo puesto en pie. Ha hecho una grandísima temporada y un jugador pues que por la calidad era un jugador clave para este equipo.
y yo creo que ha demostrado en el aspecto individual que ha sido un jugador muy importante para su equipo. Solari está en el terreno de juego, se ha marchado Zidane, sigue calentando Paco Pavón. Yo no sé si va a tener ocasión, sería bonito que sí, falta todavía un cambio por parte del Real Madrid. Vamos a ver cuánto prolonga el colegio. 2 minutos va a prolongar y me da la impresión que han avisado ya a Paco Pavón, y Paco Pavón también va a intervenir en el partido. Va a entrar, pues me imagino que para que se lleve la ovación seguramente Fernando Hierro, ¿es posible? Sí, también por bueno, pues también darle reconocer a Paco Pavón un poco el trabajo que ha hecho, aunque juega muy poquito, porque yo creo que ha hecho una gran temporada y ha estado francamente bien. Que viene Arriaga conduciendo ese balón a la frontal, el Atlético que busca su segundo tanto, ahí sale Guti, Cayo Guti, le hizo falta a Ismael Urzaiz. Y va a ver si cambio en el Real Madrid. En efecto, se marcha el gran capitán Fernando Hierro. También se pone en pie el Bernabéu. La ovación cerrada para Fernando Hierro y entra Francisco Pavón. Bueno, pues escuchen al Bernabéu. Al grito de Hierro, Hierro despide al capitán madridista, que desde el círculo central también aplaude a su afición, al que es su estadio. Sobre todo porque yo creo que fue un hombre que lo pasó muy mal después de la eliminatoria de la Juve, donde creo que las críticas fueron muy fuertes de cara a este jugador, un jugador que ha dado tanto a su club, y que yo creo que ahora hoy pues el Bernabéu ha reconocido su trabajo y su trayectoria. Ha concluido el partido de Anoeta. Real Sociedad 3, Atlético de Madrid 0. El partido ha terminado en Anoeta y el grito de campeones llena el estadio Santiago Bernabéu. Estamos en el minuto 46, a punto de llegar al 47. También concluye el partido del Camp Nou. El Barça se mete en la Copa de la UEFA. Barça 2, Celta 0. El equipo catalán en una mala temporada finalmente encuentra consuelo en la última jornada en la Copa de la UEFA, y ahí jugará representando los intereses de la Liga Española con el Valencia también. Ahí está Vicente del Bosque, contento. Alberto Ruiz Gallardón comentando incidencias con Florentino Pérez. Estaba también la ministra de Cultura, Pilar del Castillo. En el terreno de juego mueve la pelota Guti. Esto está acabado. Esto está acabado. El Real Madrid está a punto de proclamarse campeón de Liga. El Real Madrid va a ganar la Liga Española y defenderá el pabellón de nuestro fútbol junto a la Real Sociedad, junto al Deportivo y al Celta en la Liga de Campeones final. El Real Madrid es campeón de Liga. El Real Madrid es campeón de Liga. Suena las palmas de la afición. La alegría que se va a desatar, Luis, en los próximos minutos, sí, en este recinto. Jupp Heynckes se ha acercado a abrazar a Vicente del Bosque. Merecido campeón el Real Madrid, como también lo hubiera sido la Real Sociedad, que ha hecho una magnífica temporada. Sí, sobre todo porque es un campeonato que el Madrid, si te pones a pensar, hace 3-4 semanas, hace un mes, lo tenía muy complicado porque la Real le llevaba una ventaja importante. Pero que, como comentábamos antes, el momento de la verdad, el Real, partidos importantes, claves como el día del Valencia y el Celta, no ha sido capaz de sacarlos adelante. El Madrid lo ha aprovechado y el Madrid, jugando en su casa, jugando con su afición, pues ha sacado el partido adelante, y era lo lógico, lo normal. Y bueno, pues cuando en un campeonato liguero el que al final queda primero es el merecedor del campeonato. Empieza la fiesta en el Bernabéu, la fiesta de los campeones. Sobran las palabras. La afición madridista celebrando el título. Luis, esto te trae algunos recuerdos, ¿eh? Sí, hombre, envidia sana. Yo también he tenido la suerte de estar ahí en esa situación. Y sobre todo por lo que te comentaba, cuando lo has tenido tan difícil, hace tan poquito. Yo creo que es una alegría incluso doble,
el haberle dado la vuelta y bueno, pues tener la oportunidad en tu campo de refrendar lo que ha sido todo el año, el trabajo de todo el año y el buen juego que sobre todo ha tenido el Real Madrid en su casa. Bueno, pues la camiseta que llevan todos los jugadores del Real Madrid, campeones, 29 ligas en efecto, 29º título de liga del equipo blanco. Hay una réplica de la Copa, con esas cosas de nuestro fútbol que muchas veces no se entienden, como que no funcione el videomarcador simultáneo, como si no existieran radios o teléfonos móviles. Pues otra de las cosas que tampoco se entiende es que no se entregue la Copa de Campeón de Liga el último día cuando se gana la Copa. Es que sería lo normal, porque si hay dos posibilidades, dos copas, claro. Una en San Sebastián, otra aquí. El que gane se la das y yo creo que sería lo normal, pero bueno, da igual. Yo creo que la celebración para los jugadores va a ser la misma y yo creo que ahora van a disfrutarlo de aquí a que vayan a Cibeles y luego durante toda la noche. No se mueve nadie, el Bernabéu, pañuelos blancos en la noche madrileña, hace calor, todo el mundo suda y a quién le importa, ¿verdad? Si hoy el Real Madrid, los madridistas están de enhorabuena, llevan 29 ligas, el conjunto blanco vuelve a ganar la liga y lo hace con un Ronaldo estelar, con un Zidane increíble, con Figo, con Raúl, con Roberto Carlos, con una plantilla soberbia, Luis. Sí, una plantilla soberbia. Yo me pregunto que cuando venga Beckham, ¿dónde le van a colocar? ¿Dónde le van a poner a jugar? Bendito problema, Luis. Sí, bendito problema, pero claro, tener tantos jugadores buenos es un problema, ¿no? Pero vamos, siempre, yo creo que cuando se toman estas iniciativas por parte del club, por parte del director general, es porque piensas que va a mejorar y yo creo que Beckham es un jugador que puede aportar cosas importantes a este equipo. Un magnífico futbolista que en efecto vende muchísimo más allá de los terrenos de juego, lo cual nos ha demostrado que sea malo, ¿verdad? Sí, pero eso es aparte. Yo creo que también lo tienes que pensar en lo que es el aspecto deportivo y te puede dar pues el balón parado, es jugador de estrategia, es un jugador que te va a asegurar 10 goles posiblemente durante todo el año y es un jugador también que puede ser importante. Ahí está el Real Madrid dando la vuelta de honor con una réplica de la Copa de la Liga. Suena en el Santiago Bernabéu el We Are the Champions, una sintonía tremendamente conocida. Hierro consigue su quinta liga española, Roberto Carlos la tercera. Estamos viendo jugadores también que van en vaqueros, que posiblemente no se hayan cambiado, que también son jugadores Carlos importantes. Miñambres, sí. Jugadores importantes que en una liga todos son importantes, que hay muchísimos partidos, que todos tienen que participar y que tienes que apoyarte en todos ellos. Desde luego que sí. Portillo, Carlos Sánchez, Campiaso, Pavón, Miñambres, McManaman, César Tote, Morientes, Solari, Helguera, Michel Salgado, Casillas, Makelele, Guti, Terades, Figo, Flavio, Roberto Carlos y por supuesto Raúl, Zidane y Ronaldo. 23 goles en esta liga, se dice pronto. Los jugadores del Real Madrid dando la vuelta de honor como campeones, saltan al terreno del juego. Tenemos algunas aficionadas ataviadas convenientemente, una serie de portadores de banderas. Se quería comentar, Emilio, decías de Ronaldo, de los 23 goles, eso que decían, que estaba gordo, que no está en buen estado físico. Si llega a estar bien, vaya, ¿cuánto se hubiera hecho? Están los jugadores del Real Madrid cogiendo las banderas de los, en su inmensa mayoría jóvenes, incluso algunos niños que estaban portando las banderas, y ahora en el círculo central, seguramente ustedes lo van a ver en unos instantes, una gran pancarta: Real Madrid campeones, 29 ligas. Ahí lo tienen. Noche especial para el madridismo. Un dignísimo rival, el Athletic de Bilbao. No ha puesto nada fácil la victoria al Real Madrid, como tampoco lo ha hecho la Real Sociedad a lo largo del campeonato. Insistimos en nuestro recuerdo para los dos equipos vascos, con tradición, con calidad futbolística, y este año más que nunca lo han demostrado, además en las circunstancias adversas en las que ha vivido el Athletic en esta última semana. Desde aquí nuestro cariño más sincero. Yo creo que fue importante, un poco clave fue el triunfo que tuvo el Real Madrid en Valencia. Era un partido muy importante, es un equipo muy complicado ganarle allí, y yo creo que fue un poquito el convencimiento por parte de los jugadores del Madrid que le podían meter mano a la Real Sociedad, siempre pensando que pudieran fallar ellos, ¿no?
Y yo creo que el último mes el Madrid ha jugado muy convencido, muy serio. Y también con la colaboración de la Real Sociedad, pues que no estuvo a la altura en estos dos partidos, como he comentado antes. Bueno, se levanta el cordón para que nuestros compañeros de la prensa gráfica y de los cámaras de televisión que están trabajando, pues acerquen a los futbolistas y llegue el momento de las declaraciones. Estaba así previsto en el protocolo es esta vuelta de honor. Y ahora sí es el momento de declaraciones, de hablar, de sentir a los grandes protagonistas. La fiesta solo acaba de empezar. Ahí ven a Solari, abrazado con Cambiaso. Sobre todo, hombre, siempre te hace ilusión, ¿no? Pero la primera vez que gana la Liga es una ilusión enorme. Y para los jugadores más jóvenes que no habían ganado, incluso hasta Ronaldo, ¿no? Que Ronaldo no había ganado ninguna Liga. En efecto. Pues era una ilusión fenomenal poder ganar una Liga como es en el Campeonato Español, que es un campeonato que el ganarlo, la verdad que cuesta mucho. Bueno, pues los jugadores del Real Madrid se han metido en el túnel de vestuarios. Yo me imagino que van a salir seguro. No creo que tarden mucho en volver a salir, porque no se mueve nadie, absolutamente nadie de este estadio. Ahora están cayendo unas banderas blancas desde las diferentes tribunas. Ese es el homenaje al campeón. Lo que está claro que la gente no se va, no se va de aquí. Fiesta absoluta. Momentos de la temporada, los que estamos viendo. Pues se sacan momentos importantes. Fíjate qué golazo. Zidane sale en unos cuantos. Sí, sí. Sale retratado en lo positivo. Sí. Y Makelele tampoco nada mala. Sí, la temporada. yo creo que Makelele, pues lo que hemos hablado siempre, jugador no demasiado brillante, porque tiene a jugadores al lado.